Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sandra Núñez Romero y formo parte del equipo nacional de educación en Cruz Roja Española. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias por asistir a este taller digital de primeros auxilios en el deporte que ofrecemos desde Cruz Roja con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que fue el pasado 14 de septiembre. Para situarnos un poco, este taller está enmarcado dentro de la agenda de Cruz Roja, que es un espacio de interés donde mostramos nuestra actividad diaria para personas y empresas socias y donantes. Gracias por vuestra colaboración, porque sin nada de lo que hacemos esto sería posible. Bueno, llevamos ya varios talleres digitales en los que hemos hablado desde los primeros auxilios de diferentes puntos, ¿no? Desde la iniciación hasta los más específicos para personas mayores. Y hoy en especial dedicaremos más o menos una horita de la mano de expertos en salud para pautas y recomendaciones de cómo actuar en situaciones de primeros auxilios durante la práctica del deporte. Bueno, como ya conocéis, Cruz Roja es una organización experta en situaciones de primeros auxilios y hoy con este taller queremos compartir y poner en común con todos vosotros y vosotras algunos ejemplos de lo que hacemos diariamente. Por mi parte, estaré atendiendo el apartado de preguntas y respuestas durante toda la ponencia, que podéis encontrar abajo de la pantalla y podéis participar cada vez que os surja una pregunta. Yo, en la medida de lo posible, mientras nuestros dos ponentes hacen el taller, intentaré daros respuesta en la medida en la que vaya pudiendo, pero si no, recogeremos todas aquellas que más se parezcan entre sí y más similares sean, y al final del taller, pues nuestros dos docentes y compañeros nos van a resolver las preguntas en directo. Bueno, ya sin más preliminares y sin enredarme más, os vuelvo a agradecer vuestra presencia y os quiero presentar a los dos expertos y docentes que durante esta tarde nos van a impartir este taller en primeros auxilios en el deporte. Bueno, por un lado tenemos a Marcos Alonso Iglesias, que se unió como voluntario hace 3 años en Cruz Roja Salamanca, como socorrista y posteriormente como técnico en emergencia sanitaria. Formó parte de los equipos de intervención de emergencia, ERIE y preventivos, y aquí es donde encontró su vocación como docente en la rama sanitaria. Se ha profesionalizado como docente e instructor y se dedica principalmente a la formación en socorrismo, manejo de DESA, RCP y primeros auxilios en general. Gracias, Marcos, por compartir tu conocimiento y bueno, bienvenido. Muchas gracias a ti y buenas tardes a todos y a todas. Genial. Bueno, luego por otro lado, nuestro otro ponente es José María, que bueno, es conocido como Pepe en Cruz Roja, pertenece a la base de socorro en Majadahonda, en Las Rozas, donde entró en el año 93, o sea que Pepe, bueno, lleva 31 años en la casa, empezó como voluntario. Y bueno, y también ha desempeñado su labor en todo el tema de emergencia sanitaria, ¿no? Como socorrista en la ambulancia, y bueno, un poco como Marcos, por su actividad, por su vocación hacia la actividad y hacia la docencia, ahora forma parte del área de formación donde imparte los cursos de primeros auxilios, socorrismo acuático, soporte vital básico, apoyo soporte vital, RCP, desfilación, bueno, un montón de ellos. Si me dejo alguno, perdona, Pepe, pero eres un experto ya. Bueno, Pepe, pues nada, bienvenido a ti también, bienvenidos a ambos. Si te parece, Pepe, te dejo vía libre para que comiences con el taller. Yo por mi parte ya me retiro y me quedo pendiente de todas las consultas que vayan surgiendo. Bienvenidos. De acuerdo. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias y bienvenidos a todas y a todos a esta webinar de primeros auxilios en el deporte. Bueno, ante todo vamos a describir qué es el socorrismo y los primeros auxilios. Es el tratamiento inicial que proporcionamos a una persona que haya sufrido una enfermedad repentina, un accidente, hasta la llegada de los servicios de emergencia, con el fin de evitar el agravamiento de sus lesiones. Toda intervención tiene que estar estructurada y tiene que llevar un protocolo de actuación, que denominamos la conducta PAS. Como veis, es un acrónimo sencillo, fácil de recordar, la palabra PAS. Tiene 3 letras que nos indican 3 pasos a seguir, porque lo primero que tenemos que hacer ante cualquier intervención es proteger el lugar del accidente, con el fin de evitar que la situación se agrave.
Dependiendo del escenario en el que nos encontremos, pues adoptaremos unas medidas u otras. Pero principalmente, sobre todo, en lo que más nos centramos es en las aglomeraciones de gente. Y sobre todo, siempre y cuando, pues, en la medida de lo posible, podamos preservar la intimidad del paciente. El siguiente paso sería avisar. Avisar a los servicios de emergencia a través del 112, pues diciendo qué es lo que ha sucedido y dónde. Los servicios de emergencia que necesitamos, el número de accidentados, si son mayores, son niños, adultos o gente de avanzada edad. Y también es importante, como dato, intentar dar la localización lo más exacta posible para que el traslado de los equipos de emergencia pues, se intente demorar lo menos posible. Si podemos dar una localización exacta porque tenemos el nombre de las calles y podemos hacer una triangulación más precisa, mucho mejor. Si no, pues siempre fiarnos de las referencias que sean más fiables, como en este caso a lo mejor edificios, monumentos, que nos pueden dar también, pueden ser de gran ayuda para una localización más exacta. Y ya como último paso, perdón, ya sería socorrer. Socorrer a las víctimas, dependiendo de las lesiones que pudieran llegar a tener, pues ya lo abordaríamos de una manera o de otra. Pero principalmente teniendo en cuenta que siguiendo esta regla, siguiendo este protocolo, la intervención va a estar perfectamente estructurada de principio a fin, hasta que lleguen los servicios de emergencia, que una vez que ya lleguen, pues ya se harán cargo ellos de la intervención. Recordando que principalmente nuestra misión, nuestro principal objetivo es prevenir las lesiones, en este caso en el deporte, pues siempre tenemos que tener en cuenta que es importante pues, preparar al cuerpo y a las diferentes estructuras anatómicas para la actividad que vayamos a realizar. Por eso siempre al principio es importante, pues bueno, tener unas fases, como una fase de activación en la que realizamos ejercicios de carácter general para crear una estimulación al organismo, una fase articular más dirigida a ejercicios estáticos y dinámicos en los cuales vamos a hacer especial hincapié en la activación específica de los grupos musculares y las articulaciones implicadas, una fase de ajuste medioambiental, por si acaso pues, realizamos la actividad en el exterior, pues siempre tener en cuenta que tenemos que llevar una ropa y un calzado adecuado. Y luego ya finalmente la última fase, que podemos llamarla de puesta a punto, que en este caso centramos los ejercicios en un estado ya de energización y relajación con el fin de alcanzar el grado de activación necesario para poder desarrollar la práctica deportiva con menos riesgo. Con esto reduciríamos el riesgo de padecer alguna lesión. Como vemos, ahora vamos a hablar un poco de los traumatismos, que los vamos a diferenciar en contusiones en diferentes partes. Traumatismos, como puedan ser en cabeza, cara y columna, y luego en tórax y abdomen. En el marco de las contusiones, ¿cómo definimos lo que es una contusión? Pues es la lesión más común en el deporte, que la conocemos como golpe. Entonces, es una lesión que conlleva signos y síntomas como dolor, inflamación y hematoma. ¿Qué debemos hacer siempre ante cualquier golpe o traumatismo, cualquier accidente relacionado con una lesión muscular, una lesión tendinosa o una lesión ósea? Siempre, en este caso, en lo que nos basamos son en 4 normas que describen el tratamiento de las lesiones y que se conoce como la regla CIER, es decir, crioterapia, lo primero aplicamos frío local, inmovilización, si disponemos de vendas o férulas, elevación, en este caso, del miembro afectado y reposo, hasta que sea intervenido por los servicios de emergencia. Lo que sí hacemos hincapié es, a la hora de aplicar ese frío local, que siempre que lo hagamos interponiendo una barrera entre medias, es decir, no aplicamos frío local directamente sobre la piel. Podríamos poner una gasa, una camiseta, un jersey, cualquier objeto que lo aislase, porque así evitaríamos que se pudiera llegar a producir una quemadura por frío. De ese mismo modo también no lo aplicamos durante más de 20 minutos por el mismo motivo.
En caso de sufrir lesiones a nivel de las extremidades, aparte del dolor y el edema que se produce, también cursa con ese dolor que aumenta con la movilidad o, dependiendo de la lesión que sea, pues puede producir impotencia funcional o movilidad limitada. Ante la sospecha, eso sí lo tenemos que tener en cuenta, que ante la sospecha de algún tipo de lesión que pudiera haber, un esguince o una fractura, siempre tenemos que asumir como que la lesión se ha producido. Entonces, en este vídeo que vamos a ver ahora, vamos a aplicar estos conocimientos que acabamos de estudiar, de los que acabamos de hablar. En un entreno de baloncesto femenino, Miriam golpea, sin querer, a Olga. Bien, aquí tenemos un accidente muy común en un partido de baloncesto, un encontronazo. Entonces, aquí nos formula una pregunta y nos da dos respuestas. Conforme lo que ya hemos visto, que lo más importante ante todo es establecer la conducta PAS, pues elegiremos una de las dos respuestas, ¿vale?, para llevar a cabo esta intervención. Entonces, en este caso, aplicaríamos la primera opción. Una vez asegurada la zona y libre de peligros. Me duele mucho la pierna. No la puedo mover. Y ahora se nos presentan otras tres respuestas, una vez hecha ya la primera protección del lugar, que es lo más importante de todo. Y aquí ya vemos que tenemos una serie de opciones en las cuales una de las que hemos contemplado ha sido aplicar frío local ante el primer auxilio, debido a un golpe o a un traumatismo, una torcedura, con lo cual aquí marcaríamos, en este caso, la segunda respuesta que nos confirmaría que estamos en lo correcto. No te muevas, la ambulancia ya está en camino. El hielo te aliviará el dolor. Volvemos a recordar los pasos a seguir, lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. Como hemos comentado, los pasos a seguir: tranquilizar a la víctima, sobre todo evitar que la parte lesionada no se mueva y aplicar ese frío local, como hemos comentado, protegiendo ese frío y no por un máximo no superior a 20 minutos. Y luego, muy importante, en el caso de que fuera una lesión del tipo una luxación, una torcedura, alguna lesión que a lo mejor el miembro que encontrásemos estuviera angulado por una rotación externa o una rotación interna forzada, podemos encontrarnos con el miembro, en este caso, angulado. Jamás, bajo ningún concepto, intentaríamos reducirlo, simplemente inmovilizarlo en la misma posición en la que se encuentra y, en este caso, bajo ningún concepto, tampoco dar ningún tipo de medicación, salvo que esté pautada. Pasando a otra parte en el cual estamos hablando de golpes, ya impactos a nivel, impactos en la cabeza, en la cara o en la columna. Estos vamos a incidir en ellos porque, sobre todo, principalmente los traumatismos que afectan a, en este caso, los traumatismos craneoencefálicos. Pueden ser muy graves en este sentido porque hay traumatismos craneoencefálicos que tienen consecuencia que pueden dar la cara minutos más tarde o incluso hasta horas más tarde. Con esto tenemos que tener especial precaución, sobre todo a los signos y los síntomas que se nos presentan, como puede ser desde una pérdida de memoria, una alteración en las pupilas, vómitos, dolor de cabeza, y síntomas también más complejos, como puedan ser convulsiones, alteraciones de la respiración o que se agudicen los síntomas previos que hemos visto. Como vemos, es importante que tengamos en cuenta, es muy importante que tenemos en cuenta que un traumatismo craneal tiene que ser valorado por personal facultativo. Entre unos de los síntomas que vemos, también vemos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos que hacer. También tenemos que prestar especial atención si nos encontramos unos síntomas de este tipo. Este amoratamiento, esta coloración violeta que está alrededor de los ojos, esto es lo que se denomina
hematoma periorbitario u ojos de mapache. Esto, la explicación de por qué se produce este fenómeno es porque dentro hay un sangrado. Entonces, la sangre sale y se va hacia la zona que menos resistencia ofrece, es decir, se va hacia la zona anterior, hacia las órbitas oculares. Por eso se concentra en los ojos y tiene ese aspecto violeta, incluso en determinados casos llega a ser hasta negro. Y otro de los síntomas es el hematoma retroauricular o también conocido como signo de Battle. También un signo de este tipo nos indica que hay una lesión interna. Esto probablemente se puede referir a una fractura de lo que se llama el peñasco del temporal. Es decir, podríamos estar ante una fractura de base de cráneo. Una lesión muy grave que no permite prácticamente nada de movimiento. Es decir, cuanto mejor inmovilizado esté el paciente, muchísimo mejor, hasta la llegada de los servicios de emergencia. Porque una lesión de este tipo requiere una inmovilización completa y específica. Entonces, el equipo que venga a asistir este accidente, de momento va a venir más gente, van a venir con un material específico y determinado y, sobre todo, principalmente, que se necesitan unos conocimientos amplios para hacer un tratamiento eficaz debido a la gravedad de esta lesión. En traumatismos en la cara, aparte de las fracturas en la nariz, hemorragias, fracturas de mandíbula y pérdida, incluso a lo mejor en algunos momentos de piezas dentales, también tenemos que añadir aquí otro punto a tener en cuenta, que es la vía respiratoria, porque también en algunos puntos puede estar afectada y eso tenemos que tenerlo presente y siempre controlar que el paciente respire bien, que haya buena ventilación y en el caso de que hubiera algún tipo de complicación, pues ya habría que hacer una valoración más específica y centrarnos en cualquier síntoma extra que pudiera aparecer, como pueda ser una dificultad respiratoria. A la hora de hablar de los traumatismos en la columna, suelen ser también muy típicos en el mundo del deporte, porque también se pueden producir desde una caída sobre los pies o glúteos o de una caída superior a la estatura de una persona, al igual que también puede ser como en accidentes de tráfico, con golpes, en los cuales vamos a repasar, ahora que tenemos aquí una imagen de la columna, vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico de la columna, donde vemos las 7 primeras vértebras cervicales, las 12 vértebras torácicas y las 5 vértebras lumbares. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta los golpes a cualquier altura, a nivel cervical, a nivel torácico o a nivel lumbar? Porque un traumatismo en esta zona, en la zona de la columna, tenemos el peligro de que hay un compromiso, que puede llegar a haber un compromiso medular. Es decir, cualquier impacto en la parte superior puede estar reflejado y tener consecuencias en la parte inferior, precisamente por la disposición de las terminaciones nerviosas en la columna, que va de la parte superior a la parte inferior. Entonces, por eso, cuando una persona sufre un traumatismo craneoencefálico, una lesión cervical, al paciente se le inmoviliza entero, desde pies a cabeza, porque lo más importante de todo es prestar especial atención al eje cuello, cabeza, tronco, pelvis, que tiene que estar alineado en todo momento para que en caso de que hubiera alguna lesión, inmovilizarlo en toda su totalidad, para que no hubiera ningún movimiento ni ningún tipo de torsión o ningún tipo de giro que pudiera poner en compromiso la médula en este caso. Recordamos lo que debemos de hacer. Siempre, como hemos comentado, sospechar de lesión grave si es por un impacto violento. Como vemos, esta sería una postura perfectamente correcta ante una persona que ha sufrido este tipo de lesión. Mantendríamos el eje cuello, cabeza, tronco, pelvis perfectamente alineado hasta la llegada de los servicios de emergencia y evitaríamos que el paciente se moviera y sobre todo recordamos lo que ya sabemos de antes, que si ponemos el hielo lo tenemos que hacer de manera aislada y no por encima y no mantenerlo más de 20 minutos. Y sobre todo también intentamos evitar en la medida de lo posible movilizar innecesariamente, ¿vale? Si vemos que el recurso está cerca,
y no es necesario, salvo que sea estrictamente necesario, simplemente nos limitamos a inmovilizar y a esperar a que lleguen los servicios de emergencia. A la hora de los traumatismos a nivel de tórax, a nivel del tórax, como veis, produce lo mismo, dolor y también aquí añadimos, en este caso también la dificultad respiratoria. Estamos hablando de el tórax en los cuales la caja torácica es la que protege de impactos a las cavidades internas y tenemos que contar que un dolor, un golpe violento a nivel external, a nivel de las costillas, puede tener repercusión a nivel interno. Entonces, como bien sabemos desde el principio y hemos matizado, siempre lo más importante, lo primero avisar a los servicios de emergencia, controlar esos signos vitales y si es preciso, en este caso, pues realizaríamos una RCP. Por supuesto, no tocar ni extraer objetos que estén clavados y aparte ya de tranquilizar a la víctima, pues siempre ponerla en una posición que le permita respirar. Recordad siempre que una persona que ha sufrido un traumatismo, que ha sufrido un golpe en el cual tiene un compromiso respiratorio porque no pueda respirar bien o le cueste, acordaros, nunca tiene que estar tumbado en decúbito supino, es decir, boca arriba, ni en decúbito prono, boca abajo, porque la presión del tórax se va a agudizar. En este caso, pues, como mencionamos, o bien colocarle semisentado, porque de esa forma va a liberar la presión del tórax, con lo cual la respiración va a ser mucho más liviana y en este caso el paciente pues va a notar cierta mejoría. Y por supuesto, reevaluar el estado general periódicamente. No obstante esto que estamos hablando, recordad que podéis hacer cualquier tipo de pregunta en la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Y luego ya iremos viendo cómo vamos a ir contestándolas, ¿vale? Y ya como último, los traumatismos a nivel del abdomen, que aquí nos podemos encontrar con dos tipos. Las contusiones abdominales en las cuales no se presenta rotura de la piel, pero sí puede haber algún tipo de hemorragia interna, o, por el contrario, las heridas penetrantes, muy graves en ese caso, porque puede llegar a producir lo que se llama una evisceración, es decir, la salida de las vísceras al exterior, en el cual entonces nos podríamos encontrar con una hemorragia tanto interna como externa. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de actuar ante una lesión abdominal, los signos y síntomas que se presentan en este caso es palidez, frialdad, alteración de la consciencia, dolores abdominales y lo que se llama el abdomen en tabla o el abdomen rígido, que se produce cuando hay alguna lesión abdominal y una herida o salida, lo que hemos comentado, de vísceras abdominales, en la que en este caso volvemos a ver lo que deberíamos de hacer, por supuesto, llamar al 112 para informar de dicha lesión y colocar a la víctima consciente, siempre tumbado con las piernas flexionadas, porque con las piernas flexionadas lo que se reduce es el trabajo abdominal. Es decir, la musculatura abdominal se relajaría y el paciente podría estar más cómodo. Cubriríamos la herida en el caso de que estuviera abierta, lo cubriríamos con un apósito húmedo, empapado o bien con suelo fisiológico, pero nunca con agua del grifo, porque tenemos que taparlo con un líquido que esté estéril. Y en el caso, como vemos aquí, que hubiera una evisceración, para nada volver a intentar recolocar las asas intestinales en su posición. Entonces, con lo cual, es muy importante, sobre todo también tenemos que tener en cuenta que a la hora de realizar la práctica deportiva es muy importante prevenir la deshidratación, bebiendo abundante líquido, sobre todo en los días calurosos, secos y ventosos, ¿vale? Antes, durante y después de la actividad, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que no tenemos que olvidar que el mejor momento para realizar el deporte es o a primera hora de la mañana o a última de la tarde, para evitar las horas más calurosas. Y recordad, siempre, al cuerpo hay que premiarle, no castigarle. Ahora entonces os dejo con Marcos, que os va a dar unos consejos muy importantes y muy interesantes. Muchas gracias, Pepe. Un placer haberte escuchado, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir ahora
con el resto de las partes, ¿vale? Y lo primero que vamos a ver van a ser el cómo tratar las heridas, ¿vale? Y siempre empezamos con la definición. ¿Qué consideramos nosotros como una herida? Pues la pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas, ¿vale? Siempre suele venir con un traumatismo, con un golpe, en el cual nos hacemos una herida. Y aquí el riesgo que más importancia le vamos a dar va a ser la infección y la cicatrización de la misma, ¿vale? Podemos tener un riesgo de hemorragia, es decir, una pérdida de sangre, pero eso lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos en estas heridas en las cuales la pérdida de sangre es algo menor, que prácticamente no vamos a darle mucha importancia. Vale. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando tenemos una herida? Bueno, todos hemos tenido alguna en nuestra vida, ¿vale? Podemos ver esa hemorragia, esa pérdida de sangre, aunque sea muy poca, la separación de los bordes de la misma y dolor o escozor dependiendo del tamaño y la zona en la que nos la hayamos hecho, ¿vale? ¿Qué vamos a ver directamente? Pues, como podéis ver aquí perfectamente en la imagen, en caso de haber infectado ya la herida, en caso de que esta herida ya empiece a generar una infección bacteriana, lo que vamos a ver es un exudado verdoso o amarillento de la herida, ¿vale? Lo que conocemos popularmente como el pus, ¿vale? También podemos ver alrededor de esta herida una especie de inflamación, edema por los bordes, ¿vale? También vamos a ver un enrojecimiento por toda la zona que se va a ir difuminando según nos alejamos. Podemos encontrarnos incluso un hematoma alrededor, ¿vale? No siempre tiene que venir con la herida, pero es posible que en algunos casos lo veamos, ¿vale? Calor local debido al golpe que nos hemos dado, dolor o escozor, como habíamos dicho, y también en algunos casos nos podremos encontrar sensación de pinchazos dentro de la herida. Si esta infección va avanzando, aquí vamos a encontrarnos ya un poquito de malestar general en la persona, incluso pudiendo desarrollar algo de fiebre, ya que nuestro cuerpo está buscando luchar contra esta infección, ¿vale? Es algo muy común y tenemos un problema. Si tenemos una herida muy grande, nos puede dar una infección, pero si tenemos una herida pequeña, también puede provocarnos una infección que sea bastante peligrosa, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, todas las heridas, tanto pequeñas como grandes, de una u otra forma, van a preocuparnos la suciedad de la misma y el posible riesgo de infección, ¿vale? Si tenemos heridas punzantes o heridas un poquito más profundas, ahí a lo mejor lo que más nos va a preocupar va a ser la hemorragia, que eso lo veremos ahora en los siguientes puntos. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que actuar en la herida? Pues siempre fundamental va a ser, lo primero, como bien dijo antes Pepe, va a ser la prevención, la conducta para nuestra propia protección y la del paciente, ¿vale? Por lo tanto, siempre es fundamental la utilización de guantes lo más limpios posibles, estériles, a poder ser de nitrilo y un lavado de manos al finalizar la cura, ¿vale? Siempre esta protección viene antes y después de haber atendido a esta persona afectada, ¿vale? Una vez que nosotros estamos sin ningún tipo de riesgo, estamos utilizando estos guantes, pues lo que haremos será limpiar la herida. Siempre vamos a buscar limpiar la herida desde la parte central hacia el exterior, ¿vale? Y siempre lo haremos con agua potable o incluso suero fisiológico, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a secarlo un poquito con una gasa y lo vamos a tapar, pero nunca vamos a rozar, ¿vale? Tampoco vamos a extraer cualquier cuerpo extraño que tenga, ¿vale? Siempre nuestro objetivo aquí va a ser que la zona esté lo más limpia posible, ¿vale? Para no tener que estar con el apósito constantemente, podemos hacer un pequeño vendaje. Aquí no nos va a interesar un vendaje compresivo, sino con una venda, con un trapo, siempre lo más limpio posible, taparlo un poquitín y acudir a un centro sanitario, ¿vale? Acudir al médico. También vamos a valorar nosotros la profundidad de esta herida, si es más grande o más pequeña, pero siempre recomendamos ir a un centro sanitario, sobre todo heridas profundas, ya que en caso de tener que hacer una sutura, esta sutura se tiene que hacer en las 6 primeras horas desde que se ha hecho la herida, ¿vale? ¿Qué nunca haremos? Frotarla. Si yo cojo una gasa y me pongo a frotar la herida, lo que estamos haciendo es favorecer que esta herida se haga más grande, por lo tanto empezaríamos a dificultar su cicatrización. Igual, remedios caseros, cualquier tipo de producto que no esté indicado para heridas, vamos a dejarlo fuera de esta ecuación, ¿vale? Los adhesivos, el esparadrapo, lo podemos utilizar para fijar la gasa, pero nunca directamente sobre la propia herida, ¿vale? Nunca podemos poner este adhesivo sobre la herida, ya que nos estaría haciendo un mal aún mayor, ¿vale? Tampoco la vamos a cauterizar, no vamos a darle en ningún tipo de calor, no vamos a quemarla, porque entonces estaríamos teniendo ya dos problemas, ¿vale? Si la herida es grave, nos vamos a limitar al suero, no vamos a poner antisépticos, ya que no sabemos cómo va a reaccionar la persona a los mismos, y lo mismo ocurre con pomadas, ungüentos o antibióticos, siempre y cuando no estén pautados por el médico, ¿vale? Si tenemos una receta, entonces ahí ya sí que tendríamos que hacerle caso al facultativo. Cuando tenemos un cuerpo extraño,
por el riesgo de hemorragia que esto provoca, nosotros nunca lo vamos a mover, ¿vale? Siempre vamos a buscar el inmovilizarlo y dejarlo en su posición. Hay algunos productos como el alcohol o el algodón que no se recomiendan. El alcohol también lo que va a hacer es hacer una quemadura, por lo tanto a nosotros nos estaría perjudicando más que beneficiando. No solo quema los microorganismos externos, sino que también está quemando nuestros propios tejidos, ¿vale? Y con el algodón o el papel higiénico, productos similares, tenemos otro problema, que en el caso de que se humedezcan, se van a empezar a romper y se pueden quedar pequeños filamentos dentro de la misma, ¿vale? Dentro de la herida. Por lo tanto, aquí tendríamos un riesgo más alto todavía de esa infección. ¿Vale? Igual que he dicho antes, siempre vamos a intentar acudir al médico lo antes posible, ¿vale? De una forma precoz, nunca retrasar la asistencia médica, ¿vale? También podemos encontrarnos que a raíz de esta herida o a raíz de otras cosas empezamos a tener un sangrado abundante, que es lo que nosotros ahora vamos a considerar una hemorragia. ¿Qué es por definición? La hemorragia es una pérdida de sangre por los vasos sanguíneos, ¿vale? Esto no implica que la sangre salga al exterior. Esto es algo muy importante por lo que vamos a ver ahora de los tipos de hemorragias que nos podemos encontrar, ¿vale? Cuando hablamos de una herida, nuestra actuación se puede demorar un poquito, ya que la infección es algo muy peligroso, pero es algo muy peligroso con el tiempo. En cambio, cuando hablamos de una hemorragia, estamos hablando ya de algo tiempo dependiente, es decir, nuestra actuación en estos casos va a ser fundamental, ¿vale? Fundamental sobre todo en los primeros minutos. ¿Qué es lo que vamos a ver con una herida? Los signos de gravedad, pues aquí van a variar un poquito, depende de la persona. Cuanto más peso, más tamaño tenga una persona, más tolerancia va a tener a la pérdida de sangre, ya que más litros va a tener, ¿vale? No es lo mismo una hemorragia en un niño que en una persona adulta. Pero nosotros siempre que veamos una salida de sangre grande, va a ser algo que nos va a preocupar. Le vamos a dar una importancia muy alta, ¿vale? Siempre cuando hablábamos de traumatismos, como ha hablado antes Pepe, vamos a centrarnos sobre todo cuando tenemos una hemorragia exsanguinante. Luego ya desarrollaremos el resto de posibles problemas que tenga esta persona, ¿vale? Como veis aquí, 200 centímetros cúbicos de sangre en un niño de 10 kilos es algo muy grave. En cambio, cuando ya empezamos a hablar de 20 kilos en un adulto, pues es algo que podemos darle un poquito menos de importancia, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta la importancia del control de sangrados. ¿Cómo podemos clasificar las hemorragias? Pues según vayan saliendo de estos vasos sanguíneos, ¿vale? Por un lugar tenemos unas hemorragias externas, las cuales salen también de nuestro cuerpo a través de una herida, ¿vale? Lo que hemos visto antes. Las más importantes van a ser las extremidades, ya que van a ser las zonas en las que, sobre todo las arterias, están sin protección. Cualquier tipo de trauma va a exponernos directamente a esta pérdida masiva de sangre, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues siempre vamos a buscar un control directo, ¿vale? Siempre hablando de prevención, como habíamos visto antes, la sangre es un vector de transmisión de enfermedades muy peligroso, por lo tanto, como habíamos dicho antes, la conducta PAS, vamos a intentar utilizar guantes, ¿vale? Vamos a valorar la pérdida de sangre y vamos a intentar hacer compresión directa desde el punto de sangrado, con una gasa, con un pañuelo aquí, lo más limpio posible. Si no tenemos, pues es algo que un poquito menos grave, pero siempre con lo más limpio posible, presión directa sobre la zona que está sangrando. En caso de que valoremos una hemorragia grave, siempre va a ser fundamental, como hemos dicho antes, el avisar, el llamar a los servicios de emergencia, ¿vale? Aquí al 112, siempre. Remedios caseros, como habíamos visto antes, lo de quemar heridas, torniquetes improvisados, cosas por el estilo, nosotros no lo vamos a utilizar, ¿vale? No se recomienda. Al igual que levantar poco a poco apósitos a ver si una herida siga sangrando. Nosotros, una vez que colocamos el apósito, ese apósito nunca lo vamos a retirar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer en heridas que tengan un sangrado masivo? Pues siempre un primer apósito, una gasa, una compresa sobre el punto sangrante con una presión directa. Y vamos a utilizar una tela. Si tenemos una venda de crepé, una venda elástica, la vamos a utilizar sin ningún problema. Si no tenemos, podemos utilizar algún trapo, una prenda de ropa, ¿vale? Siempre lo más limpio posible. Más o menos tenerlo que sea mínimo de 1 metro de largo, ¿vale? Un poquito que sea más ancho que la longitud de la herida. Lo colocaremos encima del apósito, ¿vale? Este apósito nunca lo vamos a retirar. Y lo que haremos pues será hacer un nudo sobre este apósito, de tal forma que estamos aumentando la presión sobre la herida y lo que hacemos con esta presión es evitar también la pérdida de sangre, ¿vale? Estas medidas de hemostasia. Podemos hacer otro nudo por encima, ¿vale? Ahí vamos a ir valorando, como podéis ver aquí, siempre presión sobre la herida, ¿vale? Ni por encima ni por debajo. Ya puede ser que la zona esté en reposo. Cuanto más movilidad le demos, mayor sangre vamos a perder.
Podemos también tener estas hemorragias internas, es decir, la sangre sale de nuestros vasos sanguíneos, pero no sale de nuestro cuerpo por las heridas. Y aquí tenemos un problema. Bueno, tenemos realmente dos problemas. El primero de los problemas es la detección de estas hemorragias, ¿vale? Nosotros no la vamos a ver directamente, excepto en algunos casos que podemos encontrar hematoma, pero sí que vamos a ver algunos signos y síntomas que va a tener esta persona afectada, ¿vale? Lo primero que vamos a ver siempre es una aceleración de la frecuencia cardíaca, es decir, un pulso rápido, un pulso que suele ser además un poquito más débil, y una respiración muy rápida, muy acelerada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está detectando la falta de sangre y lo intenta suplir aumentando estas constantes. Al perder sangre vamos a perder también el color que tenemos en la piel debido a los capilares que tenemos por todo nuestro cuerpo. Vamos a ver que la persona está un poquito más pálida. Vamos incluso a poder ver persona un poquito cianótica, es decir, un poquito más azulada. También uno de los factores de la sangre, no solo el transporte de oxígeno y nutrientes, es el transporte y la gestión de la temperatura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando hablamos de una hemorragia, bien externa o bien interna, también vamos a ver que nuestro cuerpo empieza a perder temperatura progresivamente. Es decir, vamos a ver frialdad. ¿Qué es lo que hace el cuerpo en respuesta? Pues va a buscar una sudoración, pero no es una sudoración común, es una sudoración abundante y además muy fría, ¿vale? Luego veremos en la parte de actuar muy importante el tema de la temperatura, como antes dijo mi compañero. ¿Vale? También podemos ver esta alteración de la consciencia ya debido a la pérdida de sangre, posible shock. Y también podemos hablar de una hemorragia exteriorizada, es decir, esta hemorragia interna que sale de nuestro cuerpo por algún orificio natural, como vamos a ver en los siguientes apartados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que hemos detectado este tipo de hemorragias? Pues siempre conducta PAS, utilizamos guantes, nos protegemos, avisamos al servicio de emergencias, al 112, y vamos a tratar ahora directamente a la persona. La hemorragia como tal no la podremos tratar, pero el resto de cosas sí, ¿vale? Por lo tanto, evaluamos su nivel de consciencia, intentamos hablar un poquito con la víctima, que no quede inconsciente, pero que esté lo más relajado o relajada posible. Hablamos siempre un poquito calmado e intentamos que se relaje, ¿vale? Si encontramos cualquier otra lesión, otro traumatismo, otra herida, quemadura, vamos a tratarlos en este momento, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí, muy importante, va a ser tapar por completo a la víctima, evitar esta pérdida de temperatura corporal, ¿vale? En cuanto a la posición de la víctima, pues podemos tumbar a la persona con las piernas un poquito hacia arriba, ¿vale? No excesivamente, siempre que la lesión nos lo permita. Podemos ponerlo semisentado, tumbado. Aquí un poquito vamos a hablar también de la comodidad de la propia persona. No siempre las lesiones nos van a permitir poner esta posición. Entonces aquí vamos a intentar valorar un poquito. Nunca vamos a dar alimentos ni bebidas, ni fríos ni calientes. En estos casos siempre vamos a dejar a la persona tal como está y tampoco haremos cambios bruscos de posición. Es decir, la persona tiene que estar, como hemos dicho antes, lo más relajada posible. Y siempre aquí prima la tranquilidad y el intentar bajar un poquito sus pulsaciones. Esta hemorragia interna, como hemos dicho, puede salir del cuerpo por un orificio natural. Entre ellos nos vamos a encontrar lo primero por la otorragia, ¿vale? La salida de sangre por el oído. Y esto va muy unido a los traumatismos craneales, craneoencefálicos que comentó antes mi compañero. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los hematomas que presentábamos detrás de la oreja, también pueden venir acompañados de esta otorragia, ¿vale? Una salida de sangre que siempre va a ser por el oído o grave o muy grave, dependiendo de lo que nos hayamos encontrado. Sobre todo si es de un traumatismo, estamos, por ejemplo, corriendo y nos caemos o en una escalada y nos damos un golpe en la cabeza y empezamos a sangrar por el oído, es algo que vamos a considerarlo como muy grave. Nunca lo vamos a toponar, ¿vale? No vamos a evitar que la sangre salga, sino que vamos a inclinar levemente la cabeza hacia el lado sangrante para facilitar. Colocamos una gasa para evitar manchar, pero nunca vamos a hacer presión directa. En caso de tener lo que habíamos dicho, el hematoma por toda la zona, aquí vamos a intentar la cabeza inclinarla lo menos posible, ¿vale? Como dijo Pepe, siempre dejarlo en una posición neutra. Podemos encontrarnos también que esta sangre, en vez de salir por el oído, empieza a salir por la nariz. Es algo que puede ser leve, también puede ser grave, siempre que hablemos de una epíxtasis, una sangrado nasal debido a un traumatismo, sobre todo cuando nos encontramos con los ojos de mapache, lo vamos a considerar como una hemorragia también grave debido a lo que hemos hecho. Fundamental, el trabajo de prevención, la conducta PAS, guantes, llamamos al 112 en caso de que esta hemorragia no se detenga y lo que tenemos que hacer siempre tranquilizar a la víctima y vamos a favorecer que su posición sea inclinando la cabeza un poquito hacia adelante, de tal forma que facilitamos que la sangre salga de las fosas nasales pero no vaya hacia la garganta, ¿vale?
respiramos por la boca y justo debajo del hueso de la nariz, con 2 dedos, vamos a hacer presión directa, ¿vale? La zona blanda, y podemos también aplicar un poquito de frío local, ¿vale? Siempre por la zona, un poquito de frío, como comentó mi compañero, nunca directamente por un riesgo de quemaduras. ¿Qué no haremos nunca? Hablar, tragar, toser, sonarse los mocos, escupir mientras tengamos la hemorragia, y tampoco la cabeza hacia atrás, por ese riesgo de que la sangre se nos venga a las vías respiratorias, ¿vale? Introducir cualquier objeto en la vía respiratoria, la nariz, es algo muy peligroso, por lo tanto nosotros nunca vamos a hacer taponamiento, simplemente presión directa. En caso de tener objetos clavados, bien en las heridas que hemos visto antes o bien en estas, nunca las vamos a quitar, ¿vale? Los objetos clavados siempre se quedan en su posición, se inmovilizan hasta que llegue el servicio de emergencias. Y también nos podemos encontrar con hemorragias por la boca, ¿vale? Un sangrado por la boca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Pues siempre, como ya hemos dicho, elementos de protección, colocamos la cabeza un poquitín inclinada hacia adelante y vamos a intentar taponar la zona sangrante con una gasa un poquito húmeda, aquí con agua limpia o con suero fisiológico. En caso de que hayamos tenido una pérdida de una pieza dental debido a un traumatismo, un diente que se haya caído, siempre vamos a intentar guardar este diente bien en suero fisiológico o bien en leche desnatada para que luego se pueda reimplantar, ¿vale? Muy importante que el diente no se ensucie, ¿vale? No perderlo, no tirarlo, siempre guardarlo en una bolsita de autocierre, cualquier cosa, limpio, con suero o leche desnatada. Y en ciertos casos, si lo valoramos, también llamamos al 112. Enjuagues bucales no se recomiendan, no mientras haya la hemorragia, ¿vale? Una vez que la hemorragia haya cesado, para lavar la boca podríamos hablar de ellos, pero de momento en ese caso sería solo con agua, ¿vale? Líquidos o comida caliente, eso va a favorecer más el sangrado, por lo tanto también lo vamos a dejar. Y como ya hemos dicho, nunca tiramos las piezas dentales que se nos hayan caído, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos habilitado el chat para ello, así que sois completamente libres para preguntar, ¿vale? Tenemos ahora también, vamos a hablar un poquito de la muerte súbita, de lo que hablamos nosotros de la parada cardiorrespiratoria, un problema muy común en el deporte, sobre todo por sobreesfuerzos, en el cual nuestra actuación sí que va a ser fundamental. ¿Cómo vamos a guiar nuestra actuación cuando sospechamos de una parada cardiorrespiratoria, una persona que de repente queda inconsciente? Pues siempre lo primero va a ser la rápida detección del ataque, ¿vale? Del paro cardíaco, avisando al 112. Detección precoz, que ahora veremos cómo se hace, y aviso al servicio de emergencias, ¿vale? Empezamos la reanimación cuanto antes y en caso de disponer de un desfibrilador, siempre vamos a intentar utilizarlo. Siempre que esto vamos a hablar como que el desfibrilador es un comodín, ¿vale? En muchos eventos deportivos, cada vez más, por suerte, disponemos de uno de ellos y es fundamental para revertir algunas paradas cardiorrespiratorias. Una vez que nosotros hemos hecho estos 3 eslabones, si hemos conseguido revertir la parada cardiorrespiratoria, lo que vamos a hacer también va a ser una serie de cuidados post-resucitación. No solo el equipo de emergencia, sino que nosotros también, antes de que ellos lleguen, podemos hacer parte de estos cuidados. ¿Cómo detectamos una parada cardiorrespiratoria? Pues siempre lo primero va a ser detectar que la persona esté inconsciente. ¿Cómo lo haremos? Con estímulos verbales, es decir, hablando con la víctima y con estímulos dolorosos. Vamos a intentar pellizcar un poquito, hacer dolor, no vamos a grabar ninguna lesión, no vamos a darle golpes ni en la cara ni en el cuello, ¿vale? Simplemente un par de pellizcos, a ver si tenemos alguna respuesta. En caso de que no responda, vamos a comprobar la respiración abriendo la vía aérea, ¿vale? Nunca vamos a mover la cabeza a los lados, sacar la lengua, tirar de ella, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una maniobra muy sencilla, que es la maniobra frente-mentón, ¿vale? Que ahora veréis. Con 2 manos, una en la frente, una en la barbilla, hiperextensión del cuello, y mientras vamos a comprobar que la persona está o no respirando, una técnica llamada ver, oír y sentir, que ahora también veréis, ¿vale? En caso de encontrar a la persona inconsciente y que no respire, sabemos que se encuentra una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuál va a ser en este caso nuestra actuación? Llamar rápidamente al 112, nunca colgarles, ¿vale? Siempre tenemos que estar hablando con el operador de emergencias o con quien él o ella considere, y haremos la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas y ventilaciones, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ¿vale? Ahora vais a ver un vídeo, ahora en un poquitín os lo pongo, de cómo hacer una reanimación eficaz juntando compresiones torácicas y ventilaciones boca a boca. Como hablábamos de la prevención, de la protección, el boca a boca, las ventilaciones, cada vez las estamos dejando un poquito más de lado, cualquier persona puede hacerlas si quiere,
pero sí que vamos a centrarnos sobre todo en el masaje cardíaco y en las compresiones torácicas, ¿vale? Así que no hablo más de esto, ¿vale? Os vamos a poner ahora un vídeo explicativo y aquí lo vais a ver perfectamente. En caso de encontrarnos con una persona en el suelo, lo primero es asegurar que no haya peligros. Seguidamente comprobaremos si la persona responde a nuestros estímulos verbales y táctiles y, si no es así, abriremos la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Miramos si el tórax se eleva, sintiendo su aliento en nuestra mejilla y escuchamos si respira. En hacer esta comprobación no tardaremos más de 10 segundos. Si tras esto comprobamos que la persona no respira, lo hace de manera muy ruidosa y rara o tenemos dudas de si respira o no, consideraremos a esta persona en parada cardiorrespiratoria. Si hay gente alrededor, les pediremos que llamen al 112, les digan qué está pasando y dónde está pasando, que estamos haciendo RCP y que nos traigan un DEA lo antes posible. Si estamos solos, llamaremos nosotros activando nuestro manos libres sin dejar de empezar a hacer compresiones torácicas. Compresiones torácicas de gran calidad. La finalidad de esta técnica es crear una circulación sanguínea suficiente para mantener los tejidos oxigenados de manera provisional. Descubriremos el torso de la víctima. Pondremos el talón de una mano en el centro del tórax. Colocaremos la otra mano encima de la anterior. Entrecruzaremos nuestros dedos. Pondremos los brazos rectos y perpendiculares. Para hacer las compresiones torácicas de gran calidad se tienen que cumplir 4 premisas. Profundidad de al menos 5 centímetros, máximo 6. Ritmo de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Mismo tiempo de compresión y descompresión. No dejar de comprimir más de 10 segundos cuando se hagan las ventilaciones de soporte. Si decidimos hacer solo compresiones, haremos un ciclo entero de 2 minutos hasta que nos releven. En el caso de decidir hacer compresiones y ventilaciones, haremos 30 compresiones y las alternaremos con 2 ventilaciones de soporte, repitiendo este ciclo de 30-2. Vale, como habéis visto en este vídeo, hacemos esta reanimación cardiopulmonar juntando las compresiones torácicas con las ventilaciones boca a boca. En caso de que no queramos hacer estas ventilaciones, muy sencillo, haremos las compresiones sin parar. No vamos a estarnos siempre haciendo estas compresiones, sino que vamos a tener entre 3 y 4 casos en los cuales tendremos que detener nuestra reanimación cardiopulmonar. ¿En qué casos vamos a parar de hacer esta reanimación? Pues si la persona recupera la consciencia, vuelve otra vez a la respiración, hemos revertido esta parada cardiorrespiratoria, lo que tendremos que hacer será colocar a esta persona en posición lateral de seguridad, ¿vale? Ponerlo de lado, siempre a poder ser hacia su lado izquierdo, tapar a la víctima y comprobar periódicamente que la persona sigue respirando. ¿En qué otro caso pararemos también? Cuando ya hayan llegado los servicios de emergencia, ¿vale? Cuando ya tenemos a una persona de los servicios de emergencia que me está dando el relevo. No cuando escuchemos que llegue la ambulancia, cuando estén cerca, sino cuando ya una persona que tenga delante me está diciendo que ya se encargan ellos o ellas de hacerlo, ¿vale? Siempre aquí, cada segundo en una parada cardiorrespiratoria cuenta, por lo tanto, muy importante este detalle de que nos den el relevo los servicios de emergencia, ¿vale? Y también cuando nosotros nos encontremos exhaustos. Al fin y al cabo, esto es un ejercicio físico que conlleva un cansancio, ¿vale? Conlleva una actividad física bastante grande y llegará un momento en el cual nuestro cuerpo llegue a un límite. Si excedemos ese límite, si ya seguimos estando exhaustos, podemos ponernos en riesgo también a nosotros mismos, ¿vale? Por lo tanto, en estos 3 casos pararemos. Y podemos hablar también de un cuarto caso, que es cuando la zona en la que estemos no sea segura o deje de ser, ¿vale? Podemos tener una zona segura que lo deje de ser, por lo tanto, como habíamos hablado siempre de la conducta PAS, de esa protección de que nosotros vamos primero, también tendríamos que parar de hacer la reanimación cardiopulmonar hasta que la zona fuese segura, tanto para nosotros como para la propia víctima, ¿vale? Con esto hemos terminado, ¿vale? Entonces ahora doy paso otra vez de nuevo a mis compañeros, José María, Pepe y a Sandra, ¿vale? Para las distintas preguntas que se os hayan podido ocurrir durante la grabación, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas. Perdonad, que estaba muteada. Bueno, Marcos, muchas gracias porque creo que tanto tú como Pepe habéis hecho una exposición súper clara.
Pero bueno, surgen preguntas, ¿no? De todos los temas que hemos ido tratando. Entonces, hemos ido respondiendo en la medida en lo que hemos podido a través del chat. Pero hemos visto y hemos valorado que hay algunas que se han repetido y si os parece bien os las comparto para que podáis contestar en directo a todos y todas las participantes, ¿vale? Bueno, una de ellas dice, hola equipo de Cruz Roja, una pregunta. Tenía entendido que cuando llamamos al 112 la geolocalización automática está activada y no se necesita informar de la ubicación en la que nos encontramos. ¿Es correcto? Bueno, sí. Si tenemos la ubicación activada, que muchas veces a lo mejor, pues en ese momento nos despreocupamos, no hacemos especial hincapié en ese punto y a lo mejor pues en ese momento está apagada. Pero no obstante, aunque esté la geolocalización activada, sí es conveniente aportar también pues lo que hemos comentado al principio, dar una localización lo más exacta posible, porque de alguna manera es otra forma, es otro recurso también que aportamos para que en el caso de que hubiera cualquier tipo de forma más rápida que a lo mejor la persona conociera mejor la zona, pues lo mismo a lo mejor en determinados momentos tardarían menos en llegar. Yo esto lo digo por experiencia propia. Si, por ejemplo, el recurso que va a ir conoce el sitio exacto donde le dan la localización, pues muchas veces llega más rápido la persona si se conoce la zona que a lo mejor esperar a una posterior geolocalización. Pero sí, eso es perfectamente viable y sobre todo necesario. Acordaros siempre de llevar la geolocalización siempre activada. Fenomenal, Pepe, muchas gracias. Sigo con la siguiente, ¿vale? Vale. Dice, en el caso de una lesión muy grave, ¿cómo se puede salvar el momento de estado de shock de la víctima en el que no atiende a tus consejos y que aunque no deba, se mueve, no puede atender y por tanto no escucha? Todo esto antes de que vengan los servicios de emergencia. Hombre, principalmente, como mejor se evita el shock es evitando llegar al shock. El shock es un estado muy grave, es un estado evolutivo del cuerpo muy grave, el cual siempre hay posibilidad de revertirlo en sus fases iniciales. Entonces, por eso siempre cuando atendemos a un paciente, no dejamos que se duerma, le mantenemos siempre activo, intentando en la medida de lo posible que haga cualquier tipo de misión que le encarguemos nosotros, hablar, reírse, moverse, en fin, apretarnos las manos, en fin, mantenerle siempre lo más activo posible, porque en el momento que a lo mejor entre ya en un estado de shock, la situación se complica mucho. ¿Qué pasa? Que respecto a esa pregunta, si vemos que ha pasado ya ese umbral y llega un momento en el cual el paciente ya no responde a estímulos verbales, a estímulos dolorosos, entonces en ese caso tendremos que considerar ya una víctima como un paciente inconsciente. Entonces ahí ya pasaríamos a proceder de la forma que ha comentado mi compañero Marcos. Ya tratándose ya de un paciente en ese estado, habría que optar ya por otra vía mucho más específica, como hemos comentado en el vídeo que hemos visto y que Marcos ha explicado. Fenomenal, Pepe. Vale, pues venga, seguimos con la siguiente. Nos preguntan también si hay algún producto que dé frío para poder llevar en la mochila. No sé si Pepe, Marcos, nos podéis aconsejar alguno. Sí, hombre, sí es verdad que es más conocido el gel que tenemos en casa, que lo metemos en el congelador, y las bolsas de frío, las bolsas de frío químico. Ese sería, yo creo, el dispositivo más adecuado para llevar en una mochila, en un botiquín. Y esas bolsas de frío es un compuesto en el cual es un compuesto químico que está formado con nitrato amónico. Entonces, en el momento que se le aplica un golpe en un determinado punto, lleva una burbuja adentro que al entrar en contacto con el componente que lleva, pues hace que esa bolsa se congele y que proporcione frío durante un tiempo determinado, 20, 25, incluso a lo mejor hasta 30 minutos. Y eso como primera asistencia es muy resolutivo y sobre todo es muy importante tenerlo siempre a mano, porque no siempre a lo mejor vamos a tener hielo, no vamos a poder disponer de una bolsa de hielo. Si nos pilla a lo mejor en mitad del campo, es más complicado. Entonces, siempre teniendo frío químico, que se le llama también frío químico, pues sería un recurso muy bueno y sobre todo necesario para que formara parte de un botiquín. Vale, fenomenal, Pepe. Muchas gracias.
Sí. Marcos, te lanzo una pregunta, otra de las que ha salido. Bueno, nos han puesto en la situación de practicar surf, pero bueno, creo que es bastante interesante saber esto, porque no se nos puede dar haciendo surf o o practicando cualquier otro deporte, ¿no? Dice, practico surf y en una ocasión tuve una caída y la ola me tiró la tabla contra la parte posterior de la cabeza. ¿Hay alguna pauta para autoevaluar si se trata de una lesión seria? Va, pues aquí ya tenemos un pequeño problema que estamos metiendo ya la parte de que el golpe ha sido dentro del agua. Por lo tanto, ya empezaríamos con una pequeña parte de rescate acuático. Lo primero aquí siempre va a ser que la persona, si sale por sus propios medios, o tenemos que auxiliar a que la persona salga del agua debido a este traumatismo craneoencefálico, lo que vamos a valorar nosotros va a ser la consciencia, como dijo Pepe antes, en los traumatismos craneoencefálicos, las pupilas, si son reactivas o no son reactivas cuando les da la luz, si las dos son del mismo tamaño. Vamos a intentar que la persona hable un poquito para ver si es capaz de hablar, tiene movimientos coordinados, ¿vale? Es lo que nosotros conocemos como la escala de coma del Glasgow. Si la persona es capaz de hablar, coordina movimientos, reacciona a los estímulos perfectamente, pues nosotros ese trauma no asumimos que no va a afectar a su estado neurológico. Ahora, si después de ese golpe en la cabeza vemos que la persona queda flotando, no responde a los estímulos y tenemos que ser nosotros los que nos encarguemos de la evacuación de la víctima, sí que en el momento en el que tenemos una pérdida de la conciencia o un mareo, ya vamos a asumir que es un trauma grave. Fenomenal, Marcos, muchas gracias. Bueno, seguimos con más preguntas. Dadme un segundo. Vale, aquí tenemos la siguiente. ¿Qué sucede si se hace la RCP y no era necesario? ¿Es peligroso? Vale. Esta pregunta es muy común, incluso las guías de reanimación cardiopulmonar hablan acerca de ello y siempre vamos a quedarnos con algo importante. Es más peligroso no hacer la reanimación a una persona que lo necesita a hacerla a una persona que no lo necesita. ¿Vale? Son claros los signos, está inconsciente y no respira. Podemos tener equivocación en alguno de los casos, pero siempre va a ser mejor hacer una reanimación que no hacerla, ¿vale? En caso de que no hacerla, la persona, según va pasando el tiempo, va a ir perdiendo la posibilidad de supervivencia. En cambio, cuando nosotros hacemos una reanimación a una persona que no lo necesita, podemos crear daño en la zona torácica debido a la fuerza que estamos haciendo, pero es mucho menos peligroso para su vida que el no hacer la reanimación. Fenomenal, Marcos, muchas gracias. Vale, seguimos. ¿En qué situaciones es mejor no tapar al paciente? ¿Hay que intentar favorecer la hipotermia? Vale, en ese caso es muy importante, muy importante no perder la temperatura corporal del paciente. Porque en el momento que se produce una lesión y el cuerpo experimenta una lesión o una sensación externa, automáticamente lo que se produce es una alteración en la termorregulación. Es decir, el organismo, en este caso, desciende la temperatura corporal. Si es un descenso leve y es una hipotermia leve, no es tan grave como si pasa por debajo de una determinada temperatura, en el cual ya la hipotermia se intensifica más y nos encontramos con otro problema. Por eso siempre, independientemente de la estación del año en la que estemos, si estamos en invierno o estamos en verano o estamos en otoño o en primavera, siempre hay que tapar al paciente. Si estamos en verano, evidentemente, pues vamos a usar una manta térmica, una sábana, ¿no? O algún objeto, no como si fuera en el caso de invierno, que a lo mejor sí usamos una manta más de lana, ¿no? O una manta un poco más gorda, ¿no? Pero independientemente de la estación del año en la que estemos, es aconsejable y necesario abrigar al paciente. También el paciente va a estar abrigado el tiempo necesario. En el momento en el cual ya se traslade ese paciente y le atiendan, pues ya le proporcionarán ya calor si es necesario, y si no lo consideran necesario y el paciente no ha bajado por una determinada temperatura, pues entonces ya pues le quitarán la manta o lo que sea, pero si es imposible en los primeros momentos mantener la temperatura corporal del paciente, lo más importante de todo. Fenomenal, Pepe, nos lo apuntamos entonces.
Vale, una pregunta que ha surgido, que ha surgido mucho interés ha sido, hola, si no tengo suero o leche para poner el diente, ¿hay otra alternativa? Nosotros cuando hablamos de la leche desnatada o del suero es por los diferentes estudios que se han hecho de cómo ese diente, las células de ese diente son capaces de resistir sin estar directamente conectado a la persona. Por lo tanto, si nosotros salimos ya de ciertos productos, otros tipos de lactatos que normalmente nadie tiene por casa en estos casos, nosotros lo que vamos a hacer simplemente va a ser introducir el diente en una bolsita de autocierre, una bolsa lo más limpio posible y dejarlo ahí sin ningún producto. Es mejor no utilizar nada a utilizar productos que puedan quitar el esmalte o empeorar la estabilidad del mismo, porque luego si se va a reimplantar el diente tiene que estar sano. Fenomenal, Marcos, muchas gracias. La siguiente. Dice, en caso de traumatismo craneal, los hematomas de alrededor de los ojos y detrás de las orejas salen inmediatamente u horas después. Pues puede que salgan en el momento o momentos después, porque es lo que hemos comentado. Cuando se produce ese signo es porque dentro hay un sangrado y la sangre se va, como hemos comentado, hacia los lugares que menos resistencia ofrecen. En este caso, pues como hemos comentado y hemos mencionado, las órbitas oculares o la zona retroauricular. Dependiendo del sangrado, si es más o menos abundante, pues saldrá antes o después, al igual que también puede ser unilateral o puede ser bilateral también. Puede salir el hematoma periorbitario en un ojo o en los dos y el signo de Battelle detrás de un oído o de los dos. Fenomenal, Pepe. Venga, seguimos. Para lesión ósea o muscular, ¿inicialmente siempre hielo frío o el frío es desaconsejable en lesiones musculares? Nosotros cuando hablamos de un traumatismo, la actuación que estamos haciendo es de primer auxilio, ¿vale? No de tratamiento. Es decir, dependiendo de la lesión con la que nos encontremos, es recomendable a lo mejor el calor, el movimiento, pero nosotros como primer auxilio, ya que no sabemos cómo de profunda, por así decirlo, esta lesión, qué tejidos ha cogido, cómo ha cogido estos tejidos, siempre vamos a buscar esa inmovilización y ese frío antiinflamatorio para no agravar la lesión. ¿Vale? Como tratamiento, hasta que un facultativo con las pruebas diagnósticas que considere no sepa exactamente qué lesión tenemos y qué tejidos están afectados, nosotros no vamos a recomendar calor ni ningún tipo de movilización. ¿Vale? Nosotros esto lo hacemos porque no sabemos el alcance exacto de la lesión. Genial, Marcos, gracias. Seguimos con las preguntas. Dice una de las asistentes, ¿qué hacer en el caso de un traumatismo en el que la víctima lleva un casco integral y se observa una parada cardiorrespiratoria? Por ejemplo, en lesiones en esquí, motociclismo, ¿sería mejor quitar el casco? Vale. Nosotros cuando hablamos de la parada cardiorrespiratoria estamos hablando ya del último problema, por así decirlo, el problema más grave que tiene una persona. Por lo tanto, aquí nosotros nos centraríamos en la reanimación cardiopulmonar, pero también vamos a valorar si nos merece la pena quitar el casco. Hay muchos cascos que pueden dificultarnos la respiración o la comprobación de la respiración, pero en la mayoría de los casos el casco lo vamos a dejar en su posición hasta que lleguen los servicios de emergencia, con o sin parada cardiorrespiratoria. Si podemos hacer unas compresiones torácicas eficaces sabiendo que la persona se encuentra en una muerte súbita, el casco no lo vamos a quitar porque vamos a intentar reducir la cantidad de riesgos a los que se enfrenta la persona. Si sabemos quitar un casco y tenemos los medios necesarios para una inmovilización o consideramos que el trauma de la persona no necesita una restricción de movimiento espinal según las guías de trauma existentes, en ese caso sí que podríamos proceder a quitárselo. Si no sabemos, no tenemos los medios necesarios o consideramos trauma preocupante, nunca vamos a retirar el casco de la víctima. Vamos a centrarnos, si podemos, en hacer la reanimación. Fenomenal. Vale, la siguiente. ¿Hay diferencia entre el color plata y el color dorado de las mantas térmicas? ¿Qué color hay que poner más cercano al paciente? Muy típica esa pregunta y sobre todo muy interesante. Sí, efectivamente, sí, porque hay mantas térmicas que son plateadas por los dos lados. Pero en el caso de que sean doradas y plateadas, es precisamente porque si nosotros ponemos el dorado hacia arriba y el plateado hacia la persona, lo que va a hacer es atraer los rayos solares, es decir, va a proporcionar calor.
Por el contrario, si nosotros ponemos el dorado hacia la persona y el plateado hacia afuera, lo que va a hacer es rebotar los rayos solares y lo que va a hacer es mantener la temperatura corporal del paciente. Ese es el efecto que tiene un color u otro. Fenomenal, Pepe, muchas gracias. Vale, luego esta pregunta que quizá a veces, porque nos lo contestéis bien y saber qué es lo que debemos llevar, ¿cuál sería el material imprescindible que debería llevar un botiquín en una salida a la montaña de varios días? Yo creo que tanto a la montaña como cualquier tipo de botiquín siempre tenemos que contar con unos medios mínimos. ¿Cuáles son esos medios? Pues un poquito para control de hemorragias, de hemostasia, es decir, unas gasas o unas compresas, lo estériles a poder ser, los paquetes sin abrir, vendas tanto de crepé, es decir, vendas elásticas como vendas rígidas, vendas de gasa, por si nos encontramos, por ejemplo, con una quemadura. Yo siempre recomiendo un par de botecitos de suero fisiológico pequeños que no ocupen mucho y que tampoco pesen. Y también me parece fundamental las mantas térmicas, las que acaba de explicar mi compañero. Y además, ahora sí que en montaña, algo fundamental. Siempre 2 o 3 mantas térmicas, ya que por su peso y por su tamaño podemos llevar varias en un botiquín. Pero yo sobre todo me centraría en eso, en gasas, compresas, distintos tipos de vendas, también distintos tipos de tamaños. A lo mejor nos interesa una venda más grande, una venda más pequeña, dependiendo de lo que nos encontremos, y mantas térmicas y un poquito de suero fisiológico. No sé si Pepe, Fenomenal. ¿tienes que añadir algo que se me haya escapado? Genial, Marcos. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Vale, la siguiente. Nos lanzan ¿cómo podemos inmovilizar una extremidad? Bueno, si disponemos de material específico, como puedan ser férulas, como puedan ser unas determinadas vendas, como ha comentado mi compañero Marcos, y tenemos la posibilidad y tenemos sobre todo los conocimientos para poder hacerlo, esa sería una forma eficaz. Ahora, en ausencia de conocimientos o que no tengamos el material específico, el material determinado, la mejor forma de inmovilizar un miembro afectado es o bien pegado al cuerpo o en este caso, imaginando, por ejemplo, que pueda ser un dedo, pues fijándole al dedo que está contigo, al dedo que está al lado. Y si una pierna está lesionada, pues pegarla a la otra pierna y junto inmovilizar las dos piernas. Digamos que el cuerpo es el mejor inmovilizador que hay, en ausencia de material específico y determinado que tengamos para poder realizar una movilización. Genial, Pepe, gracias. Luego nos lanzan otra. Dicen, ¿es cierto que no es bueno soplar las heridas? Es algo que se hace por inercia. Vale. Soplar las heridas o utilizar saliva en las heridas son remedios caseros. Que bueno, soplar la verdad es que nunca lo había escuchado. El de echar saliva, por ejemplo, sí. Pero nosotros cualquier tipo de remedio casero no lo vamos a aconsejar ya que no está demostrada su eficacia. Cuando soplamos no solo estamos echando aire, sino que también estamos echando microorganismos. Y cuando hemos hablado de una herida estamos hablando de que la primera capa de protección que tiene nuestro cuerpo la estamos perdiendo y somos... es fácil que cualquier microorganismo entre en nosotros. Por lo tanto, vamos a centrarnos solo en eso, en el suelo fisiológico, en el agua limpia y no soplar o no utilizar saliva ni utilizar este tipo de remedios. ¿Vale? Por eso, porque no solo le estamos dando aire en este caso, sino que también podemos incluso favorecer que algún microorganismo que haya en nuestra propia boca, alguna bacteria de nuestra boca, pase a otra parte de nuestro cuerpo. Genial, Marcos. Por aterrizar un poco al taller que estamos dando de primeros auxilios y como justo acaba de salir hace un poquito lo del botiquín, ¿nos podéis decir que en un contexto de deportes de montaña, qué elementos, además de los que ya habéis citado anteriormente, deberíamos incluir en el botiquín de primeros auxilios? Pues específico para la montaña, más de lo que habíamos dicho antes. Hombre, si sabemos que vamos a estar varios días, siempre nunca está de más llevar agua de sobra, alguna ración de alimentos, sobre todo barritas energéticas que puedan ayudarnos en alguna situación de emergencia. A lo mejor algo para darnos calor, ¿vale? Con una manta térmica y una pequeña fogata podemos conseguir una zona con una temperatura bastante más alta del exterior. ¿Vale? Pero
bien en montaña o bien otro botiquín, es lo que habíamos dicho antes. Vendas, gasas, mantas térmicas, suero, al fin y al cabo, los mismos problemas, tanto en el deporte como en cualquier otra parte, van a ser los mismos y en estos casos, pues siempre vamos a recomendar el mismo material. Al fin y al cabo es lo más básico, lo más asequible y lo más fácil de transportar. Fenomenal, Marcos. Muchas gracias. Vale. Han salido algunas sobre torniquetes, ¿no? Entonces, una de ellas es si nos encontramos haciendo un deporte de montaña, ¿cuándo es aconsejable hacer un torniquete? ¿En qué casos? Vale, nosotros el torniquete lo tenemos como una medida de hemostasia, pero la última medida que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque el torniquete es un producto que es muy útil, es un producto muy bueno para el control de hemorragias, pero también conlleva cierto riesgo. ¿Por qué? Porque este producto lo que hace es, imaginaos, me pongo un torniquete en el brazo, voy a perder el riego sanguíneo de toda la extremidad. Eso en un primer momento no es peligroso, pero según va pasando el tiempo sin este riego sanguíneo, lo que vamos a tener es que la piel se va a empezar a necrosar debido a esta falta de oxígeno, ¿vale? Se recomienda que hasta las 6 horas un torniquete es, dentro de lo que cabe, seguro. A partir de las 6 horas sí que podemos hablar ya de pérdida del riesgo, o sea, de riesgo de pérdida de la extremidad. Por lo tanto, un torniquete homologado, ¿vale? Un torniquete de verdad, que es algo muy útil para el control de hemorragias, es una muy buena primera opción en caso de tener una hemorragia exsanguinante, pero siempre cuando hayan fallado estas medidas de hemostasia que hemos hablado antes, este vendaje compresivo, esta compresión directa, ¿vale? Y siempre fundamental, en el momento en el que yo coloco un torniquete por encima de la herida, nunca lo voy a desaflojar hasta que esta persona esté dentro de un quirófano. Ya no por el riesgo de la hemorragia, ya que si el torniquete es eficaz, hemos cortado por completo la hemorragia, sino que cuando nosotros quitamos, por ejemplo, una vuelta al torniquete, toda la sangre de la extremidad está coagulada. Y es decir, parte de esta coagulación puede ir de nuevo a nuestro cuerpo y ese trombo puede ocasionarnos riesgos bastante altos, bien en el corazón, bien en los pulmones, ¿vale? En cualquier vía circulatoria de una trombosis. Por lo tanto, el torniquete es una muy buena opción cuando fallan el resto, siempre que sea de verdad y lo tengamos en un entorno seguro durante un tiempo que sea siempre mínimo antes de las 6 horas. Fenomenal, Marcos. Muchas gracias. Vale, siguiente pregunta. Nos preguntan si bueno, nos preguntan, no, nos piden un consejo para para una iniciación de la rutina de running que a veces da una pequeña presión en la rodilla. En ese aspecto es lo que habíamos comentado al principio. Siempre que iniciemos la práctica deportiva, es hacer unas pequeñas fases de iniciación, precisamente pues para preparar al cuerpo para el ejercicio que vamos a realizar. Por eso al principio pues habíamos comentado pues de realizar diferentes fases, como puede ser una fase de activación en general para crear una estimulación al organismo. Luego, dependiendo del trabajo y del deporte que vayamos a realizar, pues unos ejercicios de carácter tanto estático como dinámico con el fin de la activación específica, en este caso de los grupos musculares y de las articulaciones implicadas, y también tener en cuenta que si el deporte lo vamos a hacer en el exterior, también tener en cuenta las condiciones climatológicas y llevar un buen equipo, tanto de ropa térmica como de calzado, y luego al final lo que llamaríamos, ¿no?, la última fase o la fase de puesta a punto, en el cual ahí ejercitaríamos al cuerpo de tal forma, realizaríamos ejercicios y actividades de tal forma para ejercitar al cuerpo a que entre en un estado de energización, relajación y de concentración, con el fin de alcanzar el grado de activación necesario y con ello minimizar el riesgo de lesiones. Fenomenal, Pepe, muchas gracias. Bueno, deciros que hemos tenido un montón de preguntas, perdonad si no podemos responder a todas. Gracias por la interactividad, porque la verdad que esto nutre mucho el taller. Lanzo última pregunta. Cuando estamos practicando un deporte, en el caso que nos torzamos un tobillo y tengamos un esguince, ¿es mejor seguir caminando con el fin de que nos enfríe? En ese sentido, no. No, porque cuando hablamos de un esguince,
lo que se conoce como esguince. El esguince es una luxación de la articulación con posterior vuelta a su lugar de origen, es decir, la articulación se sale, pero vuelve otra vez a su posición. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que se luxa, en el momento que se sale, arrastra, pues en este caso, terminaciones nerviosas, terminaciones tendinoligamentarias, es decir, se produce una lesión en los ligamentos que rodean la articulación. Estos se estiran y en este caso pues se inflaman y producen mucho dolor. Y en condiciones extremas pueden incluso hasta llegar a romperse. Luego, una vez que hablamos de los esguinces, los clasificamos en 3 grados. Dependiendo del grado de supinación del pie, pues van a resultar afectados unos ligamentos u otros. En el tobillo, principalmente, es que el esguince es muy común. El esguince de tobillo yo creo que es una de las lesiones más conocidas en el mundo del deporte. Entonces, de los 3 ligamentos que tenemos en el tobillo, el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el ligamento calcáneo peroneo, son los 3 ligamentos que sufren ese daño, esa elongación, ese estiramiento cuando se produce esa supinación forzada. Entonces, dependiendo del grado, se puede romper parcialmente, la cual si se inmoviliza, no se camina, no se sigue haciendo deporte y se mantiene inmovilizado y se respeta unos tiempos de rehabilitación, eso vuelve a consolidar y los ligamentos vuelven otra vez a su posición normal. Pero en el caso de que haya una rotura de los 3 ligamentos o alguno de ellos, eso ya requiere una reparación quirúrgica porque ya ese ligamento hay que coserle ya. Entonces ahí ya sería un grado máximo y eso ya tendría que pasar por una intervención quirúrgica. Fenomenal, Pepe, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos, a ti, Pepe, y a Marcos también. Se nota un montón la experiencia que tenéis. Creo que habéis conseguido transmitir los conceptos básicos de primeros auxilios de manera súper clara y concisa dentro de este área del deporte. Entonces, bueno, agradeceros de nuevo vuestra disponibilidad, vuestra profesionalidad, todos y cada uno de los días que dedicáis a vuestro trabajo. Porque bueno, vosotros bien lo sabéis que desde Cruz Roja cuidamos y atendemos a millones de personas y vosotros lo hacéis gracias al empeño y cariño que le ponéis. Así que eso mismo nos lo habéis transmitido esta tarde. Bueno, a todas las personas asistentes, agradeceros porque hemos sido más de 1000 personas conectadas, así que muchas gracias por vuestra participación, por vuestra atención, por confiar siempre en Cruz Roja y bueno, y por conmemorar este día, bueno, el Día de los Primeros Auxilios a través de este taller. Sin vosotros y vosotras nada de esto sería posible. Por nuestra parte esperamos que haya sido de gran utilidad para todos y todas y que haya cumplido con vuestras expectativas. Por otro lado, deciros también que en el caso de querer ampliar vuestros conocimientos de los primeros auxilios, tenéis a vuestra disposición en la página de Cruz Roja, cursos primeros auxilios. Y bueno, sin más despedirme, recordaros también que el directo de hoy, os mandaremos la grabación del directo de hoy y nada, a todas las personas que os habéis inscrito. Así que bueno, un abrazo muy fuerte y gracias por todo.